Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, entonces, suma o resta un debate entre autoridades políticas cuando todavía se está sufriendo por una muerte más. Vos hablabas, Victoria, de ser de Canelones. Yo también soy de Canelones y cuando vi el Twitter, bueno, digamos que no estuve plenamente de acuerdo, ¿no? Porque cuando empieza a hablar de ellos y nosotros, otra vez entramos en ese terreno de la fragmentación social y no es precisamente el Frente Amplio quien puede vanagloriarse de haber hecho demasiado para contrarrestar eso. No lo vamos a culpar de todo lo que sucede en ese terreno, pero sí de que las políticas que aplicó no son las suficientes. Pues eso por un lado. Por el otro, por supuesto que compartir el dolor, la indignación, eso creo que todo el mundo aquí puede estar de acuerdo. Pero el tema es que Yamandu Orsi no es un intendente más, es un intendente del MPP, es un intendente del sector casualmente del ministro del Interior. Y entonces cuando uno mira eso y lee un poquito más atrás y después ve que desde el propio MPP se le está criticando, lo llaman al orden, dice, bueno, pero no hablan de estos temas en el movimiento de participación popular, hablan de candidaturas. Yo recuerdo recientemente que Orsi mismo dijo, habilité que den mi nombre para candidatura presidencial. Y no se hablan de temas de seguridad. O la estrategia es invisibilizar el tema. No hay una línea clara, no hay una estrategia detrás del ministro del Interior. A mí me preocupa. Graciano. Yo no soy de Canelones, pero tengo una relación de amistad con el anterior dueño de la estación de servicio, con Pablo Juanbels, que publicó una carta la carta muy bonita, una carta muy sentida. Seguramente, además, como yo iba con cierta frecuencia, cuando iba para el este pasaba por allí y paraba, seguramente me habré cruzado con Claudia en algún momento por el horario que hacía. Tengo muy presente muchas de las caras de las personas que trabajaban allí en la época que Pablo era el responsable de la empresa. Y a mí también me golpean todos los hechos de esta naturaleza, pero ese en particular, conociendo el entorno y conociendo a las personas, me dolió mucho. Y ayer pasé mal todo el día. No lo comentamos en el programa, porque no estaba en la agenda del programa, pero ayer fue un día de una profunda congoja. Por lo menos en lo personal, y sé que eso fue compartido con mucha gente. Un detalle que no deberíamos pasar por alto, la demora en llegar... 35 minutos. 35 minutos. Ese es hay dos detalles que no tenemos que pasar por alto. El robo en sí mismo y el acuchillamiento, por supuesto, ni que hablar. No vamos a cargar las tintas sobre eso porque ninguna persona decente puede ver con buenos ojos o ser neutral frente a eso. Pero 35 minutos. Sí, pero no sé, por favor, la pregunta primero era sobre el tema de la disputa entre autoridades. Pero tiene un contexto. Suma o resta eso. Pero tiene un contexto. O sea, primero este detalle que lo quiero decir, 35 minutos, inaceptable. Seguramente se perdió la vida, entre otras cosas, por eso. El segundo detalle que el intendente no menciona, yo en las redes sociales, cuando de alguna manera me hice eco del tuit del intendente Orsi, pregunté, ¿y nadie hace autocrítica sobre algunos bolsones donde viven delincuentes en esa zona, ocupadas por, digamos, intrusos que se apropiaron ilegalmente de tierras que están allí? Y que todo el mundo en la zona dice y afirma que ahí viven esos delincuentes. Nadie es responsable de haber alentado esa ocupación ilegal de tierras, donde ahora son cuevas de delincuentes. Ese detalle. Y después, con relación a lo que tú preguntabas, no son intercambios entre cualquier autoridad, no es que políticos discuten, no. Discuten políticos del gobierno. Discuten políticos del gobierno, entre ellos. Y del mismo sector. Y del mismo sector. Entonces, este es un detalle político que yo me gustaría subrayar y con flujo. Porque no es el debate clásico de oposición contra gobierno, bueno, estamos haciendo lo que se puede, en fin, las causas sociales, los niños que comían pasto, el liberalismo de los años 90, en fin, que ustedes nos dejaron un país así, estamos tratando... No. Son entre el mismo sector, del mismo partido, que ejercen el gobierno en lo nacional desde hace 3 periodos y en lo departamental creo que también. Por lo tanto, el tema es muy delicado, tiene ya una repercusión política muy seria. Yo lamento que el intendente Orsi haya puesto marcha atrás en la actitud firme que tuvo en el primer tuit, porque yo creo que en ese momento estaba demostrando una empatía con la población que de alguna manera está dentro del ámbito de su competencia. Creo que le hicieron sentir el rigor dentro de su partido político y creo que ahí perdió puntos. A mí me preocupa la muerte de una persona, por sobre todas las cosas,
Y creo que ese es el dolor que todos como sociedad en primera instancia sentimos. Yo creo que frente a hechos de la naturaleza muchas veces uno reacciona de manera irracional, te sale el fundamentalista islámico que tenemos adentro y poco menos que estás pidiendo que los cuelguen de la plaza pública a la gente esta, cuando en realidad no es solución y se ha demostrado que no es solución en ninguna parte del mundo. ¿Pero eso es la intención del tuit de Orsi? Si habla de que hay gente mala y que son ellos contra nosotros, en definitiva le salió a Yamandú, al cual respeto pila, y te puedo asegurar que no le mete nadie el gaucho, ni nadie le mató meter el freno, porque a Yamandú le podrán decir muchas cosas, pero no le ponen límites, ¿tá? Es demasiado libre, demasiado inteligente como para que le ponga nadie le ponga límites. Ahora que matizó. Sí, porque evidentemente fue la reacción irracional que todos muchas veces podemos sentir frente a un hecho de esta naturaleza que es horrible, ¿tá? Y te sale el bicho de adentro, ¿viste? El enano fascista famoso o el petizo estalinista, llámalo como quieras. Con la carga. Estoy terminando de hablar, Pascal, gracias. Entonces, a mí me parece que es fundamental el hecho de condenar primero la muerte esta. Yo creo que es un problema que se demore tanto la asistencia médica, la ambulancia, que no depende del Ministerio del Interior. La ambulancia es una empresa de otro lado, es otro tipo de cosas. Sí, obviamente. ¿Tá? Y la mano dura en el mundo no ha demostrado soluciones. Más allá de lo del Salvador, porque en México, y meter los militares, en México se metieron contra el narcotráfico y han resultado absolutamente inoperantes y no ha funcionado. Entonces, yo creo que hay que meter, sin lugar a duda, límites. Me parece que la Guardia Republicana tiene 2.000 integrantes, están pidiendo 300 más, tiene armamento mucho mayor, mucho tiene poder de fuego. Tiene 1.500, pide 2.000, va a llegar a 2.000. Bueno, perdón, tenía mal la cifra entonces. 1.500 va a llegar a 2.000. Tiene armamento muy superior quizás que el ejército en algunas cosas para manejar este tipo de cosas. Y las contradicciones entre los partidos son todas, en todos lados se dan, y no es malo que se den las contradicciones. Sin ir más lejos, la calle Pou dijo que no firma el plebiscito que impulsa la Larrañaga. Entonces, yo digo que las contradicciones que existan y que se aireen, yo no lo veo mal. A mí me parece bien que se discuta, eso no sea democrática, que por lo tanto se discuta. Lo que sí es que hay que fijar... Pero es el momento y el lugar ponerse a debatir públicamente por una red ante el duelo de una familia y una localidad. ¿Ustedes creen que Pacha Sánchez no tiene ningún sentimiento frente a esta muerte? Yo estoy convencido que el Pacha le duele tanto como a toda persona normal de todo lo que estamos acá y de todo el Uruguay que maten a una persona inocente como la mataron. Bueno, no sé, si nos vamos a poner literales. Miré con lupa lo que dice un tuit, miro con lupa lo que dice el otro. No encontré nada de empatía en el otro. Bueno, vos no lo encontraste, está bien. No sé si alguien lo encontró. No, pero digo, me parece que juzgar el tema de empatía o no, de sensibilidad o no, vamos a entendernos. El Pacha viene de un barrio absolutamente de las afueras de Montevideo, conoce perfectamente bien todo el tema de la situación, la pobreza, la marginalidad, etcétera, así que no le van a enseñar a él lo que son la situación de pobreza o de violencia que existe en determinados lugares. Yo creo de que se discuta públicamente no está mal. Que quizás el momento para hacerlo no sea el más adecuado, es probable que no sea el más adecuado. Bien. Miguel, una pregunta, porque decir que condenar la muerte, un asesinato es obvio, todo el mundo lo condena. Ahora, ¿cómo se condena si en realidad después parece que no hay mala gente, no hay buenos y malos, no hay... ¿Por dónde vamos entonces? A eso iba. Este mes condenamos, nos solidarizamos y lamentamos 42 muertes. 42 muertes. Desde el año 1980 nunca habían matado tanta gente en 30 días. Que estamos mal, no hay ningún tipo de dudas. Yo me alarmo más aún cuando vi ayer de noche una nota en TV Ciudad y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que se aclara un delito de cada 10. Un delito de cada 10. Y yo siempre lo he dicho acá y lo sostengo. Ese es un grave problema que tiene nuestro país. Los delitos no se aclaran. ¿Dónde está el homicida ahora? ¿Dónde están los dos homicidas? ¿Vamos a aclarar este crimen? Porque en definitiva, si no damos con estas personas, tenemos dos asesinos sueltos que mañana pueden matar a cualquier persona. Y vi en las redes sociales un tuit que me llamó poderosamente la atención. Ahora no sé quién lo puso, pero refleja lo que estamos viviendo. Muchachos, estamos todos en el bolillero. A ver,
Estamos todos en el bolillero. Mañana me puede pasar a mí, le puede pasar a Verónica, le puede pasar a cualquiera. Es un tema de suerte. La mujer iba saliendo de la casa, iba saliendo del trabajo. Estaba a 150 metros de la casa. En su casa la estaba esperando un niño de 1 año y medio, un niño que quedó sin mamá. Entonces digo, está todo bien con los derechos, con que la mano dura en otros países ha comprobado que no es el cameo, pero llega un momento que hay que decir basta. Y acá, mano dura con los delincuentes. Los delincuentes que cometen delitos tienen que estar en prisión. Lo que no sirve en otros lados lo vas a usar acá. Pero los delincuentes tienen que estar en prisión. Los delincuentes tienen que estar en prisión. Los homicidas tienen que estar en prisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar suelto para que sigan matando gente? Y que sigan saliendo peores de lo que entraron por las cárceles que tenemos. Vamos a hacer un poquito así. Vamos a entendernos. Que hay inseguridad, hay inseguridad. Ahora, si estamos generando todo el tiempo una cuestión de campaña de miedo y estamos haciendo crónica roja permanentemente, no favorecemos el tema. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es combatir las causas en serio, reprimir cuando haya que reprimir, sin duda. Desde el año 1980 no han matado tanta gente. 42 homicidios en 30 días. Entonces, estamos obviamente, volvemos al tema que estamos todos en el bolillero, estamos todos en riesgo, es el Far West, salís y están en los balazos. El presidente de la República decide ir a reunirse con vecinos en San Luis, da un mensaje claro de que él mismo se embandera con esta problemática y vos me querés decir que no estamos frente a un grave problema. Nadie dice que no haya problema, pero no armemos una tormenta como que estuviéramos. Vuelvo al tema, ¿se acuerdan de Alepo? ¿Se acuerdan que yo siempre lo uso como referencia? Estamos generando una campaña de miedo que el televidente que está en la casa siente mañana miedo de ir al supermercado porque me puede pasar a mí. Pará. Caminá por Montevideo, no te están matando todo el tiempo por Montevideo. El intendente de Canelones habla de ellos contra nosotros. Y se equivoca. Cuando dice eso me parece que se equivoca. Perfecto. Perdón, yo creo que cuando él habla de ellos contra nosotros se está refiriendo a los delincuentes contra la gente honesta. No, él hizo especial hincapié que no se trata de un tema de clases, ni pobres ni ricos. Perdón, yo que tengo una visión crítica sobre muchas cosas del partido del intendente, en este caso yo voy a quebrar una lanza por el intendente Orsi. Voy a cobrar una lanza como lo hice ayer en las redes sociales. Cuando él habla de ellos contra nosotros, se refiere a los delincuentes, claro, a los criminales, con relación a la gente honesta. Perfecto. ¿O ahora el Estado tiene que disculparse por proteger a la gente honesta y por perseguir a los delincuentes? Esa es la función del Estado. A mí me gustaría volver, para no, digamos, seguir por la senda emocional, porque este debate siempre tiene una senda, tiene un atajo emocional al cual uno fácilmente ingresa, porque está en juego la vida, está en juego la seguridad, está en juego el bienestar de los hijos, de los abuelos. Entonces es muy difícil, digamos, circunscribir la parte emocional y ponerle coto y al mismo tiempo hacer un aporte a la sociedad de lo que nos están viendo. Entonces a mí me gustaría volver un poco más atrás. Cuando yo hacía referencia, y la hice concretamente, y lamento que nadie tome el guante, cuando yo hice referencia a la ocupación ilegal de tierras alentada por el MPP en el departamento de Canelones, en esta misma zona donde se están cometiendo los delitos, ¿eso no merece una autocrítica? No merece una autocrítica. Punto primero. Porque si el intendente Orsi, en fin, da rienda suelta a su emoción, conoce a la señora, vivía en el barrio, está indignado. Ahora, un gobernante no tiene responsabilidad. Un sector del partido gobernante mayoritario no tiene responsabilidad en este hecho alentado de la ocupación ilegal de tierras en esta zona. La han alentado también en Maldonado, en otras zonas, pero concretamente aquí. Pero ahí también estamos metiendo. Yo conozco gente que ocupa tierra y que sería incapaz de matar a alguien. Pero yo no digo que todos estén matando a alguien, pero que la cueva del delincuente está ahí, me parece que no hay ninguna duda. Punto primero. Punto segundo. Está muy bien los esfuerzos que se han hecho para reducir la pobreza y me parece que todo el país esté acompañado. Sí. Ahora, ¿no es momento de pasar raya y ver si todo eso fue en la dirección correcta? O si fue suficiente, tal vez sí fue en la dirección correcta, pero insuficiente. O en la dirección correcta, porque las políticas uno las aplica, uno las planifica, las aplica, las ejecuta, pero después tiene que analizar los resultados, porque no nos podemos enamorar de una solución o de un plan si no vemos los resultados. No es momento de pasar raya y ver cuáles fueron los resultados de las políticas sociales, porque si las políticas sociales buscaban erradicar este problema, quiero decir que se siguió el camino equivocado, porque el problema no solamente no se solucionó, sino que se agravó. Por lo tanto, esas políticas fueron equivocadas. A ver, desde tribuna, por favor, me gustaría otras miradas. Valentina. En líneas generales, ya sea en este o en cualquier otro tema, no suma jamás ver a representantes de cualquier partido, ya sea gobierno o oposición, peleándose en las redes. Señores, llegó el momento que gente quiere soluciones. Sentirse acompañados, sentirse seguros, no que se estén peleando en las redes. Realmente es poco serio y la gente ya está cansada. José Luis. Sí, no veo una pelea. En realidad lo que veo es una oportunidad que tenemos de
ver un debate que tiene que ver con dos cosas que nos pasan cotidianamente a todos los actores con más o menos responsabilidad. Porque a veces incluso por el solo hecho de dar la cara frente a un medio de comunicación tenés más responsabilidad que un vecino. Entonces tienes que medir las palabras y tienes que medir las consecuencias con las cuales lo decís. Eso no quiere decir que no tengas un sentimiento, ¿no?, por un vecino que se te desangra en el portón, o que tengas que emplear términos como se quedaron los niños sin una mamá o sin un abuelo, porque a cualquiera podría pasarnos, y bueno, seguramente que sí, que se hace mucho más oportuno decir hoy que estamos todos en el bolillero y no decir de que en realidad muchas de las bolillas muchas veces no están dentro del bolillero. Porque cuando se trata de decir que muchas bolillas no se están jugando dentro del bolillero, todos salen a decir, ah, no, porque victimizás a la víctima, no sé qué historia, porque en realidad vas a buscar como que hay muertes de segunda, de primera y de tercera. Y no es ese el sentido con el que se dice. Pero cuando se dice, en el bolillero estamos todos, parece que eso sí es válido. Entonces yo lo que creo que es lo que sí transparenta mucho la discusión entre estos dos actores políticos, en el sentido de que, bien, como seres humanos, racional e incluso irracionalmente, podés tener una actitud frente al hecho concreto. Sobre todo si te toca tan de cerca. Ahora, políticamente y desde el punto de vista de la responsabilidad, no necesariamente tiene que ser porque juegues para la tribuna, porque el término tribuna en realidad tiene que ver con qué. Tiene que ver con un sinónimo de que se usa mucho en el fútbol, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás en la cancha, no estás jugando solo para la tribuna. Estás jugando un campeonato, un partido, estás jugando para el equipo, estás jugando para el país, en definitiva. Por eso preguntaba yo para qué tribuna. Entonces, cuando se usa el término tribuna, quizás se lo usa despectivamente, pero no ese es el sentido. A ver, Fede. Sí, a nosotros nos toca más de cerca, tal vez como Graciano, tal vez como Yamandú. La estación... en el entierro, de hecho, ¿no? ¿No fuiste al cementerio? Sí, yo hoy de mañana estuve en el entierro, en el cementerio de Pando. Anoche estuvimos con otros compañeros de la dirección del sindicato en la estación de servicio con los trabajadores. La compañera también era afiliada del sindicato. Y en la nota que sacó el sindicato lo dice bien claro. O sea, siempre que muere alguien nos afecta. Cuando es alguien que conocemos, cualquier persona, por más allá que tengamos diferencias, no, es algo que siempre nos duele más que cualquier otra muerte que hay en el resto de la sociedad, en el mundo. Y cuando encima es una persona que conoce, que tiene un relacionamiento, obviamente que nos duele más. Y yo coincido con lo que decía Orsi. En un primer momento, en esa primera reacción, es difícil pensar con racionalidad. Ahora, creo que la responsabilidad, lo que dice el Pacha, es, bueno, hacer un parate, tranquilízate, pensá, porque estás hablando de una situación que sos referente de otra serie, de otra parte de la población. Hay una página que están fomentando la gente de la misma zona, Neptunia, Salina, que es identificar en el mapa de Google dónde viven los supuestos delincuentes, los chorros, las bocas de pasta base, y en los comentarios insisten en ir a prenderle fuego, a quemarle la casa. Los matices y las distancias. Si un político sale a decir, son ellos contra nosotros, entonces estamos autorizados a ir a prenderle fuego a la casa. Esa es una falsa dicotomía de la que se jacta el propio Sánchez. Pero si ¿Por qué tiene que ser lo mismo? No es lo mismo. Si es ellos contra nosotros. No es lo mismo, señores. El referente que te habla de ellos contra nosotros, ¿con qué autoridad moral después vos vas a ir a intervenir en un barrio donde los vecinos hacen un arresto ciudadano y quién sabe en qué termina? Fíjate ahora en las redes sociales los videos que están circulando respecto a ese ellos tipo de contra cosas. Nosotros. No puede ser, por ejemplo, no podría continuar que se buscan más medidas de protección o de seguridad, que se cumplan las leyes, que haya más patrullaje. ¿Por qué el link directo va al justicia por mano propia? El link directo puede ir hacia muchos. ¿Esas son falsas dicotomías o no? A ver, Ligia. Sí, primero que nada, mencionar algo de lo que habló Graciano, hablando de la gente honesta versus los delincuentes. También hay delincuentes que no empuñan un arma, pero también explotan gente, son empresarios, son estafadores, son políticos y también perjudican a muchísima gente. Y los procesan sin prisión, o sea que esos no van a engrosar las pero cárceles. Cuando a veces hablamos de delincuentes o dónde viven los delincuentes, tenemos que tener en cuenta también eso. Sí, yo lo tengo en cuenta. Y yo entiendo que se está instalando el tema, ¿no? El tema de la inseguridad en los medios y por supuesto que lo toma la población porque es un tema que es una realidad que rompe los ojos. Pero también me parece que hay que ser muy cuidadosos porque la tasa de suicidios es más alta que la de homicidios, por ejemplo. Y a mí me preocupa que se instale el tema y que estemos construyendo un enemigo interno, porque lo que pasa de un lado y del otro, tanto desde el punto de vista de la población como de la mayoría de los políticos, de la clase política, y son los que tienen en su mano a veces, digamos, la posibilidad de cambiar las cosas, lo único que hace, al hablar del tema de inseguridad, en los términos en que lo estamos tratando, siempre hablando de atacar las consecuencias y no atacar el problema, estamos dejando la puerta abierta para más represión y mano dura. Y me parece, eso es preocupante desde mi punto de vista.
Bien, tenemos que dejar este tema, señores, porque si no, no nos da tiempo para lo siguiente que queríamos debatir. A ver, convengamos además que esto es inagotable, es interminable y que además, lamentablemente, seguirá habiendo instancias de duelos de familias, de uruguayos, enterrando muertos, donde una vez más tendremos que preguntarnos cómo se puede poner un freno a esta situación. Bien, en otro orden de cosas, hablamos de los políticos peleando y discutiendo si suma, si resta. Vamos a abordar otra de las instancias polémicas que surgieron en los últimos días, cuando el expresidente Julio María Sanguinetti invitó, recuerdan, a esta reunión para buscar de alguna manera un consenso o ponerse a trabajar en un plan alternativo como oposición para las próximas elecciones. Reunión que fue bastante criticada por algunos sectores, dentro del propio Partido Colorado, por el propio Fernando Amado. Hoy nos va a acompañar Amado, pero antes, si me permiten, les propongo repasar qué decía Sanguinetti, el propio doctor Sanguinetti, el martes pasado, aquí en Esta Boca es Mía, sobre Amado. ¿Cómo se explica que no haya ni siquiera un consenso dentro del propio Partido Colorado en esta iniciativa? Porque Amado criticó de alguna manera su reunión.